Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, espacio de información, de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Siempre un gusto para nosotros saludarles y darles la más cordial bienvenida para juntos compartir ideas, pensamientos con la fuerza de la palabra, como dice la presentación. Estamos a través de la radio en todo el territorio, en las 24 provincias, a través del internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. La jornada del día de hoy está destinada a un proyecto de ley que ha sido presentado hace algunos días, pero que va a motivar una serie de encuentros y tenemos entendido que una amplia agenda de conversatorios, de talleres, de acercamientos, porque habla de la movilidad humana. Entonces nos referimos al proyecto de ley de movilidad humana. Dos invitados muy especiales para lecturas interesantes de este proyecto de ley. Lectura política y social con la asambleísta Jimena Peña. Ella es representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior por Alianza País, especialmente de aquellos que pertenecen o viven en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Y en la segunda parte estaremos haciendo una lectura académica de este proyecto de ley. Para ello hemos invitado al decano de Asuntos o de Ciencias Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Antes también de participarles un trabajo especial que nos ha preparado nuestro compañero Byron Pérez, queremos darle la bienvenida formal a Jimena Peña, agradecerle por aceptar nuestra invitación y decirle que gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, como siempre es un placer poder conversar y poder informar a nuestros ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo sobre los avances que estamos teniendo dentro de la Asamblea Nacional. Muy bien, y entonces para poner en contexto este tema, les presentamos este trabajo periodístico de Byron Pérez, aquí en Diálogo. El proyecto de ley orgánica de movilidad humana presentado para su tratamiento en el legislativo y que fue trabajado de manera conjunta entre las funciones legislativa, ejecutiva y organizaciones sociales busca establecer el marco jurídico que regule el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en diferentes situaciones de movilidad humana, como inmigrantes, emigrantes, retornadas, refugiadas, asiladas, apátridas, así como víctimas de trata y tráfico de personas. La propuesta establece la importancia de atender las necesidades de más de 2 millones de ecuatorianos en el exterior, aproximadamente 70.000 retornados y más de 60.000 personas refugiadas. Según Esteban Melo, asambleísta electo por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, dicho proyecto se basa en los derechos y principios previstos en la Constitución. Recordemos que en este momento el marco normativo data de más o menos los años 70, de la época del triunvirato, y lo que se busca es actualizarles y darles la visión pro persona. Añade que la norma plantea un sistema de información para la movilidad humana que permitirá un manejo más eficiente de las políticas públicas. Lo que se busca es un registro para la movilidad humana, que podamos tener datos estadísticos reales, concretos, que generen la oportunidad de poder utilizar estos datos para la aplicación eficiente y eficaz de las políticas públicas. De su lado, el asambleísta Raúl Auquilla, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, coincide con la necesidad de atender los derechos de los ecuatorianos migrantes. Esta ley de movilidad humana no solamente debe abarcar los derechos, deberes de quienes viven en el exterior, sino también de quienes regresan o de quienes emigran en el interior del país, porque también hay emigración interna de entre provincias. Entonces, una ley debe ser total, completa, de tal manera que no queden cabos sueltos a la hora de aplicarla. La Comisión de Relaciones Internacionales será la encargada de tramitar el proyecto de ley que estaría listo para su aprobación a finales del 2015. En efecto, quedan entonces algunos meses para este trabajo en primero y segundo debate a nivel del Pleno. Y, como se ha dicho, será la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea la que elabore los distintos informes. Asambleístas, son varios los aspectos que contempla este proyecto de ley. Habla de las distintas situaciones de la movilidad, la emigración, el retorno, el refugio, el asilo, los apátridas. ¿Cuánta dificultad tuvo la elaboración de este proyecto y con quiénes nomás se trabajó?
Así es, bueno, pues finalmente hemos podido presentar un proyecto de ley y como usted ha manifestado es un proyecto bastante amplio, un proyecto que yo diría tiene dos grandes visiones, ¿no? Por un lado, la visión tradicional de una ley de extranjería, de una ley de migración, que pues habla sobre controles migratorios, sobre visados y demás. Pero el otro elemento que es muy importante, que es el tema de la movilidad humana, que es el elemento realmente la base de la ley, que le da ese contenido humano, ese contenido de derechos, esa visión de que tenemos derecho a migrar, de que no hay un ciudadano ilegal pues, simplemente por haber violado el tema administrativo en una nación, por ejemplo, y pues vemos la ciudadanía universal como un principio base fundamental que se consagra en nuestra Constitución y que también integra los principios de este proyecto de ley. Como es tan amplio, pues obviamente yo creo que uno de los grandes retos fue incorporar una ley amplia, completa, que abarque el tema de control, el tema de derechos, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Hemos tenido que articular, por supuesto, con el Viceministerio de Movilidad Humana, que es pues la autoridad rectora de movilidad humana dentro del país. Hemos trabajado directamente con los actores de la sociedad, con los demás compañeros de las circunscripciones de Europa, Asia, Oceanía, de Latinoamérica y el Caribe, porque cada comunidad tiene su particularidad, tiene su necesidad. Pues integrar todas esas visiones, todas esas requisitos que existían ya, por ejemplo, en la ley de extranjería, en la ley de migración. Recordemos que esta ley pues deroga más de 58 cuerpos normativos entre leyes, reglamentos y resoluciones. Un reto grande ha sido pues asegurarnos de que extraemos lo mejor de esa normativa que ya existe, eliminamos lo que no es aplicable, lo que no va de acuerdo a esa visión humana, solidaria que tiene el Ecuador ahora sobre movilidad humana. Por ejemplo, el tema de los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Una ley de extranjería, una ley de migración, una ley de naturalización de los años 70 que no consideraba para nada los derechos, por ejemplo, que tenemos los ecuatorianos fuera del país. Una ley que también, por ejemplo, combate problemas como la migración riesgosa. Un elemento innovador de esta ley es precisamente un título que habla de la prevención de la migración riesgosa y de los delitos de los crímenes contra la migración. En ese sentido se establece un título completo que habla sobre mecanismos de prevención, que presenta diferentes aspectos importantes. El fundamental, diría yo, el educativo. Pues se manda a las autoridades rectoras en el ámbito educativo a establecer programas de educación desde el nivel más bajo, desde el nivel preescolar, primario, secundario y superior, donde podamos pues tratar el tema de la migración riesgosa, donde podamos pues ir construyendo esa nueva visión en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de que en el Ecuador también existen oportunidades que emigrar de manera irregular atenta contra la dignidad de los seres humanos. Esto implica que se creará una institucionalidad fuerte, que además esté con esa fortaleza cerca de la gente y no se diga de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. ¿Qué se prevé en materia de instituciones para cumplir lo que determinará la ley? Bueno, tenemos un capítulo completo que habla también sobre la institucionalidad y pues se deja claro que el ente rector de la política de movilidad humana es el Ejecutivo. Ahí pues tenemos competencias que tienen que ver con movilidad humana, que tiene que ver con los servicios consulares, con los derechos de los ciudadanos, con la atención a los ciudadanos en el exterior. Tiene también otras competencias relacionadas al control migratorio, que también pues se manejan digamos de una manera paralela, y también tenemos las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que estamos superando ya con este proyecto de ley esa visión de que la política sobre movilidad humana o la visión de movilidad humana tiene que ser enfocada solamente en el gobierno central. Ahora se dan competencias a los gobiernos autónomos descentralizados porque creemos que la movilidad humana es una situación latente que demanda acciones desde diferentes ámbitos, de diferentes sectores. ¿Qué deberán hacer los municipios, por ejemplo, en estos casos de movilidad humana? Por ejemplo, trabajar en el tema de prevención también. Yo creo que la prevención de la migración riesgosa es un tema que debe ser combatido de manera colectiva. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que también establecer mecanismos de prevención dentro de sus gobiernos locales para prevenir que más personas de sus cantones, de sus provincias, salgan de manera irregular. Asimismo, también prepararse para el retorno de los hermanos
venezolanos que salieron. Bien. Pues hace algunas décadas se hablaba solamente de migración, ahora en el Ecuador se habla también de que la gente está retornando y vuelve a su provincia, a su cantón, a su parroquia. Si no tenemos gobiernos autónomos descentralizados conscientes de esta movilidad que está retornando, de la gente que está retornando a los lugares de donde salieron, pues difícilmente vamos a poder dar una solución real al tema, por ejemplo, de los migrantes que están retornando al país. Hay un capítulo que también se destaca en este proyecto de ley de movilidad humana asambleísta y que tiene que ver con la reunificación familiar. Todos sabemos cuánto le costó a la unidad familiar en el Ecuador la salida de nuestros compatriotas y en las condiciones en que tuvieron que salir. Me refiero en la década de los 90 y de los 2000 también. ¿Cómo se apunta, cómo se orienta en este proyecto de ley a esa reunificación familiar para que vaya más allá del simple concepto? Así es, bueno, pues se está trabajando en el tema del retorno, ¿no? La migración, los hermanos migrantes que están retornando al país. En ese sentido, yo creo que la prevención es importante. El año pasado hablábamos mucho de que lamentablemente muchos ecuatorianas fuera del país estaban optando por un viaje en condiciones de riesgo, llevando a sus hijos para poder reunificar a la familia. Sí, en este sentido, el mensaje, diría yo, es pues tratar de que si es que la familia está separada, por ejemplo, más bien promover el retorno de ese migrante antes de exponer a los niños, niñas y adolescentes a un viaje en situaciones de riesgo. Ya. ¿Cómo vamos a facilitar esto? En este sentido, pues yo creo que parte de los derechos que tienen las personas en el exterior es precisamente a tener información de la realidad en el país, si quiere tener su negocio, información de cómo emprender en el Ecuador, de cuáles son las posibilidades de retorno, de los beneficios que tenemos, como por ejemplo el plan Bienvenidos a Casa, que es una facilidad que da el Estado para que los migrantes podamos retornar con nuestras pertenencias, con nuestros implementos de trabajo, para poder a lo mejor seguir con nuestras actividades que teníamos en el exterior. Es decir, yo creo que la información, la preparación que tiene que tener el migrante cuando tiene la bendición de retornar de una manera organizada, pues creo que se puede fortalecer muchísimo con la acción de los consulados. Asimismo, tenemos un título que habla sobre los servicios consulares en el exterior. Y ahí, por ejemplo, el ámbito de la información que deben dar estas oficinas consulares a la comunidad es clave, informando sobre, como les mencioné, el tema de emprender un negocio, el tema de cuáles son las responsabilidades que a lo mejor usted como empleador va a tener que tener en el Ecuador, a lo mejor información sobre cómo acceder a un crédito y demás. Asimismo, será un personal especializado, muy capacitado además para atender estos requerimientos, ¿no? Así es. De hecho, comentarle que ya desde el 2008, con la Revolución Ciudadana, la visión de las oficinas consulares se ha transformado. Ya no tenemos consulados o cónsules simplemente limitados a emitir un pasaporte o que están detrás del escritorio. Tenemos ya personal consular que sabe que su responsabilidad no solamente está en el día a día de las actividades de oficina, sino que su responsabilidad es también ser parte de la comunidad, trabajar con la comunidad, ayudar a resolver los problemas de la comunidad. Y en ese sentido, pues nosotros ya institucionalizamos esa visión de los servicios consulares dentro del proyecto de ley que tiene algunos artículos precisamente relacionados a las funciones y atribuciones que tienen los consulados en el exterior. Asambleísta, ¿qué pasará con instituciones como extranjería, como migración, con la creación de esta ley? Bueno, pues obviamente comienza una etapa de transición que de acuerdo a las disposiciones que están al final de la ley, pues tienen 6 meses para adaptarse a los nuevos cambios. Sin embargo, durante este periodo de transición de ninguna manera significa que los servicios de atención a los ciudadanos se va a ver afectada, y eso también está constando dentro de la ley. Es decir, una vez que esté aprobado esta ley, pues se dan 6 meses para que las diferentes instituciones, tanto el Viceministerio de Movilidad Humana, los gobiernos autónomos descentralizados, pues vayan también preparándose para asumir sus nuevas competencias. Muy bien. Importante lo que hasta el momento nos ha manifestado y nos ha revelado prácticamente la asambleísta Jimena Peña, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior por Alianza País respecto del proyecto de ley de movilidad. Pero todavía nos quedan algunas inquietudes porque, como acá se ha dicho, son varias las figuras que contempla este proyecto de ley: la emigración, la inmigración, pero también el asilo, el refugio, las víctimas de trata y tráfico.
Entendemos que son capítulos que fueron inclusive dolorosamente tratados y vamos a conocer el contenido de los mismos luego de estos mensajes que ustedes los van a poder apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.